Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio Historias de la Garza. Acompáñame en este camino que estoy tomando por aquí en YouTube, Historias de la Garza con doble Z, y en TikTok como Ceci Garza, Ceci con Y. Pues yo soy Ceci Garza y en este espacio te cuento historias personales que he vivido a lo largo de la vida, y de antemano, si te llegara a ofender algo de lo que aquí se opina, te sugiero que no te lo tomes personalmente. Nunca la intención va a ser ofender a nadie, al contrario. Siempre con la intención de ayudar a alguien o de hacerle pasar un buen momento. Será mejor que si este espacio o lo que aquí se cuenta no te gusta, pues pases al siguiente video. Y bueno, lo que hoy voy a contar es una experiencia en mi trabajo. Yo soy trabajadora, soy empleada, trabajo en una imprenta, me gusta mucho lo que hago, disfruto porque es un trabajo en el que estoy en constante movimiento y no me dedico a hacer una sola cosa, por lo tanto no me aburro. Estoy en constantes trabajos diferentes y eso me mantiene en un movimiento que me gusta. He aprendido a disfrutarlo y me la paso muy bien. Ahora, no siempre fue así. En algún momento, porque ya llevo algunos años en este empleo, en algún momento no fui feliz. Estuve, ¿cuál sería la palabra? Bueno, yo renegaba mucho de mi trabajo. No me gustaba, no lo disfrutaba, no disfrutaba de estar con mis compañeros, no disfrutaba nada. Pero realmente, años después, me di cuenta que lo que yo no estaba disfrutando no era mi trabajo, sino que era mi vida. Realmente lo que no estaba disfrutando era la vida que yo estaba, o el estilo de vida que estaba viviendo. Definitivamente, si en esos momentos hubiera cambiado de empleo, lo único que hubiera hecho es cambiar de lugar, pero mi infelicidad no la hubiera cambiado, porque lo que necesitaba hacer era hacer un cambio, pues acá. Y definitivamente, afortunadamente lo hice, y fue que empecé a disfrutar de este trabajo y empecé a encontrarle muchos beneficios, que no es solamente el sueldo, sino algunas otras experiencias personales y oportunidades que he tenido. Ahora, la experiencia que te quiero contar es que en algún momento mi jefe me contó una pequeña historia que la voy a compartir ahorita, pero antes quiero compartir lo que yo estaba viviendo. Recuerdo que se supone que mi jefe era mi amigo. De hecho, antes de ser mi jefe, era mi amigo. Y por ser mi amigo, me invitó a trabajar con ellos en la imprenta. De alguna forma, esto pudo haber sido contraproducente porque a veces esperaba que por ser su amiga yo tuviera más privilegios que otros empleados, lo cual no sucedía. Pero como mi mentalidad estaba muy cerrada, estaba en un papel de víctima, en un papel de victimista, estaba muy victimista, o como se dice, pues así. El caso es que yo estaba muy cerrada, yo tenía problemas con todos los compañeros y de alguna forma, pues en los empleos siempre hay diferencias, ¿no?, entre los compañeros, y yo veía algunas cosas que los compañeros hacían incorrectas y mis jefes no les llamaban la atención, cosa que conmigo sí hacían. Entonces un día yo le dije a mi jefe que por qué estaba haciendo eso, que se suponía que éramos amigos y que se suponía que él me estaba echando la mano para mejorar en la vida, pues cómo era posible que a mí sí me regañaba y a los demás les pasaba los errores que cometían, se los pasaba sin problemas, ¿no? Y para eso él me contó esta pequeña historia y me dijo, mira, había una vez en una empresa un empleado que llevaba ya muchos años ahí en ese trabajo, y pues era como el secretario del jefe, era como el asistente personal del jefe, era alguien muy cercano al jefe.
Y entonces un día iban a tener un viaje importante, para lo cual este asistente estaba casi seguro, él contaba con que se lo iban a llevar a él, ¿no? A este viaje importante para la empresa. Pero resulta que un día le anunciaron que no iba a ser él el que iba a ir a ese viaje. Por lo tanto, pues se molestó mucho y le dijo a su jefe que por qué, si él ya llevaba muchos años ahí, porque a esa persona que se iban a llevar llevaba muy poco tiempo ahí y ya se estaba tomando unos privilegios que él le han costado y que además en ese momento lo estaban haciendo a un lado, ¿no? Etcétera. Ya sabes, esas historias de telenovelas. Para lo cual su jefe le dijo, mira, vamos a ponerles nombres. El empleado que ya llevaba tiempo ahí se llamaba Pedro. Y el empleado nuevo que iba llegando se llamaba Víctor. ¿Ok? Entonces le dijo su jefe, mira Pedro, a Víctor lo mandé ayer a preguntar, no empieza así, perdón. Le dice, mira Pedro, ayer te mandé a la tienda a ver si había naranjas porque necesitábamos hacer agua fresca para las visitas que íbamos a tener. ¿Y qué fue lo que hiciste? Pedro le contestó, dijo, no, pues fui a la tienda, pero y no había naranjas, entonces vine y dije que no había naranjas. Ajá, ¿y qué más te dije? Entonces Pedro dijo, no, pues me dijiste que fuera a ver qué otra fruta había para ver de qué podíamos hacer el agua para los invitados que íbamos a tener. A lo cual el jefe le dice, ajá, ¿y qué fue lo que hiciste? Pues no había ninguna otra fruta, por lo tanto no traje ninguna fruta. Ok. En este caso, lo mismo le dije a Víctor. ¿Qué fue lo que Víctor hizo? Víctor fue a la tienda, preguntó si había naranjas. Cuando regresó, le dijo a su jefe, mire jefe, pregunté si había naranjas, no había naranjas. Y como no había naranjas, me tomé el derecho o el atrevimiento de ir a la otra verdulería a ver si había naranjas para el agua. Pero como tampoco había y sabía que la situación ya era urgente, pues entonces me traje un melón y ya pedí que prepararan el agua de melón. Espero que no le afecte. Entonces el jefe realmente quizá no necesitaba el agua. Lo que estaba haciendo era poner a prueba la iniciativa de sus empleados. Estaba viendo qué iniciativa tenía uno y el otro. Y a pesar de que el otro ya llevaba años en la empresa, no tenía quizá la facilidad, sí, porque yo creo que todos tenemos la facilidad de ser creativos y de tomar iniciativas, pero quizá muchas veces nos dormimos en nuestros laureles y no pensamos más allá, no estamos como atentos a ver qué más se necesita, ¿no? Y así fue que le dijo su jefe a Pedro, es por eso que decidí llevarme a Víctor en tu lugar, no por los años que lleves trabajando aquí, sino por la forma en que resuelven la situación. Algo así, la verdad no me acuerdo con exactitud cómo fue que me lo contó, pero más o menos ahí va la historia que me contó. A todo esto, ¿qué te quiero decir? Fue mi jefe que me dijo. Mi jefe me dijo eso. Que si yo te llamo la atención es porque tengo el interés de que tú te quedes por muchos años aquí. Si yo a ti te alzo la voz a veces es porque me interesa que corrijas las cosas que no estás haciendo bien, porque te quiero muchos años aquí con nosotros. Palabras más, palabras menos fue lo que me dijo mi jefe. Y aunque pues no es tan fácil aceptar a veces la enseñanza que la vida te da, o en este caso mi jefe me estaba pues guiando, entendí la situación y pues bueno, eso también me motivó para seguirle echando ganas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No solo en los trabajos, sino en la vida misma las cosas difíciles son los que nos fortalecen. Las cosas que nos van a llevar
a ser mejores personas en la vida no siempre son fáciles, no siempre son divertidas, no siempre son tan accesibles. Muchas veces hay que tocar duro para que nos puedan abrir. Muchas veces hay que romper roca para poder pasar a otro lado. Y efectivamente, aquí años después, todos mis compañeros de esos momentos ya no están. Y yo aquí sigo porque aquí estoy bien, ahí me gusta estar. Y otra experiencia que viví en el transcurso de mi empleo o de la vida laboral es que en algún momento tuve oportunidad de estar en algunas conferencias en donde preparaban a la gente para ser autoempleado o empresario. Y entonces una de las formas que tenían, ay perdón, es que me estoy agachando mucho porque estoy haciendo un juego de mesa. Tengo unos papelitos en los cuales voy a anotar unas palabras y bueno, después te platico de qué se trata este jueguito. Pero bueno, la idea de estas conferencias era para que la gente aprendiera a ser empresario y ser autosuficiente y no tuviera que tener un empleo y no viviera toda la vida de empleado. Pero algo que a mí no me gustó de estas conferencias es que era la filosofía de hablar mal del empleo. Y se decía, una de las cosas que más se decía allí era que al tú ser empleado estabas haciendo más rico a tu jefe y que estabas trabajando por los sueños de alguien más en lugar de estar trabajando por tus propios sueños. Ahora, todo esto sí, estoy muy de acuerdo, sí. Puede ser que sí estés muchas veces en tu empleo desaprovechando tiempos en los que podrías estar creando tu propia empresa. Ajá, estoy de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? Algo muy importante es que no te dicen ahí es que no toda la gente tiene vocación de empresario. Y eso lo debemos de tener claro todos. Porque a veces lo único que se logra con estas conferencias en las que te dicen que no trabajes por los sueños de alguien más y que al tener un empleado estás haciendo más rico a tu jefe y todas esas barbaries que se dicen en estas conferencias hacen que la gente renuncie a sus empleos, pero como no tienen la capacidad o no tienen la habilidad o no tienen la capacidad desarrollada, porque yo creo que todo en la vida se puede, para todo podemos adquirir la habilidad, siempre y cuando se trabaje duro, y a veces eso no lo escuchamos de los empresarios. Y eso pasaba mucho en estas pláticas, que la gente escuchaba eso, la gente nada más escuchaba eso de no trabajes por los sueños de alguien más, pero no escuchaban el duro trabajo que se tiene que hacer para ser empresario, pero un empresario exitoso. No nada más una persona que compra muchos productos para vender, pero que nada más tiene bodegas llenas y que no las puede vender. No escuchan todas ese trabajo duro que hay detrás de un empresario. Ahora, yo digo todo esto y es que yo no soy empresaria, pero algo que yo aprendí es que hay que conocerse bien a uno mismo. Tú tienes que conocerte muy bien, y si tú sabes que tienes vocación y tienes el gusto por hacer todas esas cosas que hace un empresario, y un empresario no precisamente se levanta a altas horas del día, un empresario muchas veces no asiste a fiestas, a reuniones familiares, porque tiene que sacar adelante su empresa. Muchas veces ves a un empresario matarse más que un empleado, pero todas esas cosas no te las dicen, y ese es el gran error. Yo creo que debe haber transparencia en estas conferencias en las que se invita a la gente a luchar por sus sueños y a ser autoempleado o a ser empresario. Se les debe compartir todo el trabajo duro que conlleva ser empresario. Algunas personas no quieren aceptar empleos donde se trata de ventas, pero sí quieren ser empresarios. Y un empresario debe saber vender, sí o sí. Es uno de los requisitos más importantes de un empresario, que tiene que saber vender.
Y muchas veces eso no te lo dicen. O no ponen atención las personas porque van queriendo las cosas fáciles. Y mucho pasaba de esto en estas conferencias que asistía. Había muchas personas que se iban por lo bonito, pero no ponían atención en lo difícil, en el trabajo duro. Y entonces es ahí en donde todo pasaba. Se quedaban sin empleo, se quedaban sin emprendimiento y se quedaban peores de lo que estaban antes que eran empleados, cuando eran empleados. El caso es que yo, estando en esa situación, viendo los dos casos, el ser empleado tiene muchas ventajas. Y en estas conferencias solo te venden las desventajas. Pero en la vida todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, cuando tú conoces las ventajas y las desventajas, podrás elegir. Y muchas veces ser empleado tiene mucho más ventajas que ser un empresario. Sí, claro. Si eres un empresario exitoso, tendrás mucho más dinero que un empleado. Claro, sí, pero también mucho más responsabilidades. Si tú tienes mucho dinero, tienes muchas responsabilidades. Si tienes menos dinero, tienes menos responsabilidades. Entonces tienes que elegir. En la vida tienes que elegir qué precio quieres pagar. Y hay una frase que se puso muy de moda que es: elige tus batallas. Y en la vida es eso, elige qué quieres ser. ¿Quieres ser empresario? Tienes que pagar el precio de serlo. ¿No quieres pagarlo? Entonces tienes que pagar el precio de ser empleado. Y ser empleado no es malo. Y eso es lo que yo vengo a decirte en este video. Que ser empleado no es malo. Y quiero darte unos consejos que tienes que hacer para vivir mejor en el empleo. Mira, primero es que todos los días de tu vida, para ir al trabajo, te levantes como ese día que fuiste a la entrevista a pedir trabajo. Como ese día que fuiste a que te entrevistaran para adquirir tu trabajo. Porque pasa muchas veces que vamos muy entusiasmados a la entrevista, nos dan el trabajo y el primer mes lo trabajamos con toda la energía y al segundo empezamos a disminuir la energía y llega el momento que, lejos de estar con la energía y la gratitud, ahora estamos renegando de nuestros jefes y de nuestro empleo. ¿Qué pasó? ¿Acaso no estábamos queriendo que nos dieran ese empleo? Entonces uno de mis consejos es ese. Todos los días cuando te levantes para ir al trabajo, recuerda ese día que estabas ahí frente a tu jefe o a quien sea que te haya entrevistado con ganas de adquirir ese empleo. Porque casi siempre y la mayoría de las veces tú vas a buscar el empleo y no fue tu empleador quien te llamó para darte el trabajo. Ahora, que si así fue, tampoco fue que te obligó. Tú aceptaste porque se supone que te convenía. Después, si ya estás en el trabajo en donde dices, ok, ahora ya resulta que me di cuenta que ya no me conviene y que ya no estoy bien, lejos de estar hablando mal de tus empleadores o de tu empleo, renuncia. Y si piensas que el decirte renuncia es muy fácil, pues es que también es muy fácil juzgar a los que nos dan empleo. También es muy fácil ver sus errores y no ver todo lo bueno que hacen por nosotros. Y gratitud. Un corazón agradecido puede ver todas las ventajas de la vida. Así que si siempre eres un empleado agradecido, vas a tener muchos privilegios. Y por último, quiero contarte una pequeña historia que leí en un libro de Napoleón Hill. Si no mal recuerdo, es La llave maestra. Sí, creo que sí es en ese libro. Y en ese libro contaba la historia de un niño que era encargado de amarrar los camellos de los empresarios y de todos los... Bueno, en la antigüedad eran mercaderes y así, no sé. El caso es que este niño era el encargado de alimentar a los camellos y de cuidarlos. Pero como ese trabajo hablaba de un muchachito, que será 12, 15 años. Ok, pero como ese muchachito pues recibía los camellos, los alimentaba y su trabajo prácticamente terminaba rápido, pues quedaba libre. Pero este muchachito no se iba a sentar a descansar porque su trabajo ya había terminado. En realidad lo que hacía es ir a ver con los demás en qué podía ayudar. Y un día, cuando un mercader lo vio,
le preguntó que por qué hacía, por qué ayudaba, si su trabajo era alimentar los camellos y cuidarlos. Y el muchachito le dijo, pues es que mi trabajo es muy rápido y yo veo que mis compañeros trabajan muy duro y pues prefiero ayudarles. Entonces le preguntó este mercader, ¿y te dan alguna comisión o algo por ayudarles? El muchachito dijo, no, lo hago por puro gusto, porque puedo. El caso es que años después, este muchachito era el gerente de este mercader. Lo que con esta historia quiere decir Napoleón Hill es que la actitud es la que hace que llegues lejos en la vida. Si tú eres una persona comedida, si tú eres una persona que da más de lo que tiene que dar, tarde o temprano la vida te va a poner en un mejor lugar. Pero si eres esa persona que nada más está quejando y preguntando por qué a él sí y a mí no, pues pregúntate, ¿qué hace él que tú no estás haciendo? Esta es la pequeña reflexión que hoy quise dar en este video y pues por hoy es todo. Espero que te sirva de algo y si sabes que a alguien le sirve y le pudiera ayudar este video, sería buenísimo que se lo compartieras y de paso a mí me vas a ayudar también. Esto es todo por hoy y recuerda algo muy importante, que mientras respires, a chingarle, porque no nos queda de otra. Y pues sígueme para seguir escuchando más historias y sígueme en TikTok, Ceci Garza, Ceci con Y, perdón, y dale like si es que te gustó, aunque sea un poquito. Que Dios te bendiga, que te lleve por el camino de luz y de bienestar. Dios es amor. Hágase el milagro.